Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo grabadora de voz en formato microcassette, el cual va a utilizar cassettes pequeños como este. No importa la marca, la cantidad. Por ejemplo, este que les acabo de mostrar es MC60 y pueden haber otros que sea MC30, etcétera. Pero con que sea microcassette, con eso va a ser suficiente. Entonces, este equipo grabadora de voz microcassette, vamos a poder hacer grabaciones manuales. Cuando digo manuales es directamente presionar el botón de grabar, y también lo vas a poder hacer con el sistema de detección de voz, grabación activada por detección de voz. ¿Ok? Así es que si quieren quedarse a ver cómo funciona este equipo y cómo operarlo, qué calidad ofrece, quédense a ver este video que seguramente les va a ser de utilidad. No sin antes pedirles de favor que apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder las notificaciones. Ok, vamos a empezar entonces con lo estético. Que por cierto, no he dicho el fabricante ni el modelo, lo hice, bueno, al revés. El fabricante es Olympus y el modelo es Pearcorder S711, perdón, ¿ok? Este modelo ya lo hemos presentado aquí en el canal junto con otros más, y la verdad la marca Olympus siempre ha sido pues bueno, muy buena en lo que es grabadoras de voz, ya sea pues formato cassette estándar, microcassette, entre otros. Incluso las digitales también Olympus es muy bueno. ¿Ok? Vamos a echarle un vistazo entonces aquí a lo físico, lo estético, para estar en la misma sintonía. Entonces, este producto en términos de estética está muy bien, se siente bastante bien, se ve muy bien, no tiene ningún daño, está completo. Ya tenemos pilas colocadas, funciona con dos pilas tamaño AA, y tiene pues varias funciones. Por ejemplo, aquí un pequeño truco, ok, por si acaso algunos de ustedes tienen algún equipo que de pronto las bandas ya se le empiezan a querer desajustar y las grabaciones las hace un poquito lenta o rápida. En esta parte, no confundir con este porque este es un tornillo, pero aquí hay un pequeño orificio. Entonces ese orificio tú vas a insertar un desarmador muy pequeño tipo relojero de precisión, y con él vas a poder ajustar, ya sea a acelerar o desacelerar la velocidad de reproducción de tus cintas. Este ajuste se hace solamente cuando el equipo ya se escucha como que, a pesar de que tengas en la velocidad normal, que es 2.4, 1.2 es una velocidad muy lenta, pero puedes elegir entre ambas. A pesar de que esté en la velocidad correcta, si tú escuchas que tus grabaciones al momento de reproducirlas no se escuchan bien, tendrías que hacerle un pequeño ajuste como ya indiqué. Ok, pero este equipo, déjenme decirles que nunca ha sido reparado, está en su condición original. Y pues como les digo, está bastante bien, estéticamente, físicamente está completo. Ok, ahí está todo bien, muy limpio, ya todo muy suave. Prácticamente no ocupó tanto de limpieza, estaba tal cual, así como lo están viendo. Ok, vamos a hablar entonces de las funciones. Ya mencionamos que tiene sensor de detección de voz, lo cual, pues, por ejemplo, tú puedes dejar ahí ubicada la grabadora de voz y puedes, bueno, digamos que si quieres grabar a alguien sin que se dé cuenta, pues la puedes tener oculta en un lugar estratégico. Dejas ahí presionar el botón de REC y en cuanto empiece a detectar sonido va a comenzar a capturar. ¿Ok? Pero igual lo puedes hacer al estilo clásico, que es presionar aquí el botón de REC y listo. Por ejemplo, ahorita si yo presiono el botón de REC no va a bajar. Y esto nuevamente lo digo porque, pues bueno, es bueno repetirlo. Ya sé que muchos ya lo saben, pero algunos no lo saben. Entonces el botón de REC no va a bajar si es que tú no tienes un cassette de estos instalado. Ok, vamos a poner otro cassette, que es este, que en realidad es un cassette limpiador, no es un cassette para reproducir. Ahorita les voy a decir en qué consiste para los que no saben. Ok, ponemos así y ya bajamos el de REC y ahí está. Ok, lo detenemos, regresamos, ahí está. Ok, por ejemplo, este cassette dice Head Cleaner, que en realidad es un limpiador de cabezal.
en seco, ¿ok? Cada cierto tiempo de uso se recomienda hacerle una limpieza al cabezal con este tipo de casetitos, ¿ok? Es una cinta transparente para poder mantener la calidad original del equipo, ¿ok? Para que tu grabadora de voz no se vaya contaminando, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer de un método alternativo, el cual consiste en, pues bueno, a través del uso de cotonete con alcohol isopropílico. Entonces puedes ir limpiando con mucho cuidado al interior por donde va a pasar la cinta, el cabezal, que bueno, casi no se ve, es una pieza cromada que está por allá adentro, ok, vendría a ser este, mira. Este es el cabezal, ajá, este que se ve aquí, cabezal o pletina, ok, tallarle en la parte donde pasa la cinta con un cotonete y la ruedita de goma que está girando ahorita, el rodillo también, ok, vamos a hacer el acercamiento, mira, ok, y así. Entonces, pues bueno, se puede hacer de eso para que no se te vaya a ir deteriorando la calidad de audio, ok. Bien, volviendo a lo que es las características, aquí nos desviamos un poquito. Botones de reproducción, ya los dijimos. También este botón deslizable que es para regresar, mira. Así, regresar. Está regresando. Adelantar. Ok. Y tiene una pausa de tipo electrónica. Por ejemplo, vamos a darle playback. Está reproduciendo. Y de repente yo subo este botón hacia arriba. Lo deslizo hacia arriba, valga aquí la accidental redundancia, ok, y ahorita le doy stop. Incluso al darle stop solito se baja, se desactiva la pausa, ok. Por ejemplo, yo estaba reproduciendo una cinta y dije, ¿sabes qué? A ver, detente aquí, espérame, hay una pausa ahí, y después stop y ya, la pausa se quita, ok. Igual podría haber estado en playback, así, y la quitas manualmente y sigue reproduciendo, ok, ahí está. En la parte superior vamos a tener control de volumen, salida y entrada para audífonos y micrófono, ambos de 2.5 milímetros. Aquí no va a ser posible conectar el clásico cable de 3.5 milímetros porque simplemente no va a entrar, ok. Vamos aquí a tener la muestra. Este es un 3.5 milímetros y mira, no entra, ok. Tienes que tener ya sea el adaptador o el cable que sea de la medida correcta, el 2.5, para poder ya sea escuchar o conectar un micrófono externo, que a decir verdad no hace mucha falta porque la verdad su micrófono está muy bien, ok. Este micrófono incorporado, ya dijimos aquí los controles. Vamos a ir de este lado, de derecha a izquierda vamos a tener su adaptador de corriente directa de 3 volts. Es centro positivo y masa negativa, ok, a 3 volts, ok. Vamos a ver que tenemos el selector de velocidad, ya lo dijimos. La velocidad promedio estándar es la 2.4, la 1.2 es más lenta, ok. Tenemos un segundo interruptor, y ahí donde dice normal y abajo mic sense, ahorita les voy a decir qué es exactamente a qué se refiere. Por ejemplo, ahorita, si nosotros, depende qué función hagas, este interruptor depende de qué función hagas. Si vas a reproducir, solamente escuchar cintas, aquí en la posición en la que se encuentra, quiere decir que va a reproducir a velocidad normal. Pero si tú desplazas el interruptor a la derecha, significa que la reproducción la va a hacer en modo fast playback, lo cual quiere decir reproducción rápida. Entonces vas a escuchar un poquito más rápido el contenido, ok. Eso solamente si reproduces cintas. Vamos a regresar a donde estaba. Ahora, si nosotros vamos a grabar, aquí hay dos opciones. La primera, mic sense, quiere decir si el interruptor está todo cargado hacia el lado izquierdo, quiere decir que el sensor de detección de voz va a estar sin efecto y las grabaciones las vas a tener que realizar de forma manual.
presionando el botón de rec, y cuando termine pues tú deberás de detener la grabación, ok. Ese yo le llamo modo manual. Pero si el interruptor lo desplazas todo hacia la derecha, vas a aplicar el sensor de detección de voz. Ahí va a estar aplicado. Entonces va a ser suficiente con presionar el botón de rec, dejarlo en su lugar, y cuando detecte sonido por sí mismo va a comenzar a grabar. Cuando ya no haya o no detecte sonido, fuente de sonido, se va a autodetener. ¿Ok? Entonces, en realidad, al final de todas formas vas a tener que presionar stop, porque el rec va a estar aplicado y va a estar en espera de audio. Entonces, si se llega a registrar más ruido, más audio, va a comenzar a grabar, aunque sea algo que tal vez no necesites. ¿Ok? Bueno, entonces, pues eso es los controles, básicamente todas sus funciones. Ahí está ya dicho qué onda con todo. Ahora vamos a pasar a lo que es las pruebas reales. Entonces, para eso vamos a dejarlo donde estaba en grabación manual, velocidad 2.4. Vamos a utilizar uno de los dos cassettes. Tengo dos cassettes aquí, uno de la marca Sony y otro de la marca Panasonic, ok. Entonces cualquiera de ellos podemos grabar siempre y cuando sea microcassette. Voy a escoger el de la marca Sony, ok. Voy a escoger el de la marca Sony, y por ejemplo el sentido en el cual reproduce originalmente es de izquierda a derecha, por eso está esta flechita así. Entonces tú tienes que ponerlo así, ok. Así es la forma correcta. Entonces vamos a hacer la primera prueba de grabación. El volumen lo tengo, bueno, en realidad puedo ponerlo al mismo, va a estar al mismo el volumen, no importa, ok. Vamos a hacer la primera prueba de grabación manual, es decir, presionamos el botón rec y vamos a comenzar a hablar. La distancia aproximada va a ser, con respecto al micrófono, va a ser aproximadamente unos 40, sí, como 40 centímetros aproximadamente de alejado con respecto al micrófono. Ok, vamos a darle playback, digo rec, un solo toque en rec y ya se bajan los dos. Ok, grabación de prueba, primera prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Olympus, Peter Coder S711, es grabación manual. Esta es la primera prueba, distancia aproximada 40 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando ahora. Ok, vamos a regresarlo. Ok, aquí por ejemplo el volumen estaba al mínimo, ahorita lo vamos a subir un poquito y ahorita le compensamos más. Vamos a darle playback. Ok, grabación de prueba, primera prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Olympus, Peter Coder S711, es grabación manual. Esta es la primera prueba, distancia aproximada 40 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando ahora. Ok, vamos a regresarlo otra vez. Y vamos a grabar sobre el mismo contenido, pero ahora lo vamos a tener un poquito, sí, vamos a tener como esta distancia. Ya vamos a reducir la distancia como cerca de, va a ser cerca de 20 centímetros con respecto al micrófono. Obviamente pues entre más cerca hables mejor, se va a captar mejor. Ok, vamos a hacerlo por segunda ocasión de forma manual a una distancia aproximada de 20. Segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Peer Coder Olympus. Esta es la segunda prueba, modelo S711, distancia aproximada 20 centímetros con respecto al micrófono. Grabación manual, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando. Está, vamos a escuchar. Segunda prueba de grabación,
grabación de prueba, equipo Peer Coder Olympus, esta es la segunda prueba, modelo S711, distancia aproximada 20 centímetros con respecto al micrófono, grabación manual 32321, finalizando. Ok, aprovechando que tenemos esta grabación que se escucha bastante bien, obviamente como les dije, entre más cerca hables del micrófono, mejor. Igual, si quieres grabar con un micrófono de mejor calidad, puedes hacerlo conectando, pues utilizando el cable o el acople correcto para utilizar aquí, donde dice mic, un micrófono externo. Ok, bueno, vamos a volver a escuchar esta grabación y vamos a activar estos controles que les había mencionado. Primero el de velocidad, es decir, lo vamos a hacer que reproduzca más lento. Segunda prueba de grabación 32321, grabación de prueba, El equipo Peer Coder Olympus, esta es la segunda prueba, modelo. Vamos a hacerlo más rápido ahora. Fast playback. Quitamos la pausa. C711, distancia aproximada 20 centímetros con respecto al micrófono. Grabación manual 32321, finalizando. Regresamos. Ok. Vamos a volverlo a poner donde estaba en modo normal. Está normal. Y aquí están 2.4, está bien. Ok. Vamos a volver a escuchar. Segunda prueba de grabación 32321, grabación de prueba, equipo Peer Coder Olympus, esta es la segunda prueba, modelo S711, distancia aproximada 20 centímetros con respecto al micrófono, grabación manual 32321, finalizando. Ok, muy bien. Ok, vamos a quitar esto. Vamos a usar el otro cassette, el que tenemos aquí, Panasonic. Igual este va así. Ok. Ok. Ahora vamos a hacer grabaciones utilizando el sensor de voz. Vamos a empezar igual, a una distancia más retirado. Y después vamos a hacer una que esté más cerca aquí de la cámara. Ok. Para eso vamos a recorrer el interruptor hacia la derecha. Aquí para que esté aplicado, activado el sensor de detección de voz. Ok, vamos a presionarlo. Tres, dos, tres, dos, uno, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1. Esto es prueba de grabación con sensor de detección de voz aplicado. Distancia aproximada unos 30-35 centímetros con respecto al micrófono. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Hola, hola. Ok, ahí está. Quise mostrar al final este foquito. Este es el que te indica cuando está en operación, está grabando, no está grabando, etcétera. Ok, entonces vamos a escucharla ahora. Ok, muy bien, vamos a escuchar a ver qué tal quedó. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, esto es prueba de grabación con sensor de detección de voz. Ah, ok. Nada más que aquí se me está yendo el rollo en algo. Vamos a regresarlo otra vez. Lo que pasa, se escucha muy rápido mi voz porque no estamos reproduciendo un fast playback. Hay que regresarlo para poder escuchar a su velocidad normal. Ok, va otra vez. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, esto es prueba de grabación con sensor de detección de voz aplicado, distancia aproximada unos 30-35 centímetros con respecto al micrófono. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Hola, hola.
esa fue la última parte, ¿no? Donde hicimos esto y dijimos hola, hola. Ok. Va entonces una segunda prueba usando el sensor de detección de voz. Lo aplicamos y ya cuando volvamos a querer escuchar, tenemos que regresarlo a la izquierda. Ok. Entonces vamos a dejarlo. Entre más cerca, pues va a estar más sensible la detección del audio. Entonces vamos a darle Rec. Tres, dos, tres, dos, uno, grabación de prueba, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, equipo Olympus. Segunda prueba de grabación con sensor de detección de voz. Distancia aproximada 20 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando la prueba ahora. Ok, ahí está. Regresamos. Y ahora sí, regresamos también esto. Y ya vamos a escuchar a ver qué tal. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, equipo Olympus. Segunda prueba de grabación con sensor de detección de voz. Distancia aproximada 20 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando la prueba ahora. Ok, muy bien. Está. Y pues realmente este equipo está funcionando bastante bien. Ya vieron que usamos dos cintas de diferente marca, aunque al final me parece que sí, Panasonic se escuchó un poquito más claro que el Sony. Bueno, es lo que me dio la impresión. Esta tercera cinta, que es en realidad un limpiador, se recomienda tenerla. Lo pueden encontrar en internet, ¿okay? Un limpiador de cassette, y de esa forma le dan servicio a su dispositivo para que les dure pues mucho tiempo más. Ok, vamos a remover aquí la tapa de las pilas para mostrarle. Estamos utilizando unas pilas recargables que por cierto ya están muy desgastadas. Ya próximamente vamos a tener que renovarlas. Ok, vamos a dejarlas acá y vamos a mostrar cómo se encuentra el compartimento de pilas que ya les mencioné. Este equipo está en excelentes condiciones, ok, está muy bien, impecable, miren, ya lo pueden ver, está bastante bien. Y el número de serie, ok, este es el número de serie, está bien preservada esta grabadora de voz. La mayoría de grabadoras de voz Olympus microcassette son bastante recomendables, como ya lo pudieron ver, obtienes resultados bastante buenos. Y esta es un modelo del tipo periodista, ok, recuerden que pues usaban la grabadora y le entrevistaban ahí a la persona en mesa redonda en algún lugar. Este equipo es idóneo para ese tipo de trabajos, tareas, ok, o simplemente para grabar alguna notita, alguna clase, algo, es de bastante ayuda, ok. Bien, pues entonces llegamos al final de este video, espero les haya sido de utilidad. Si es así, por favor compartan, comenten y apoyen con un like también. Suscríbanse al canal para no perderse actualizaciones. Los invito a que visiten nuestra tienda en línea que está en la descripción. Ahí van a poder encontrar el enlace directo, así como también nuestro canal vía Instagram. Ahí tenemos otros productos que hemos exhibido aquí en el canal. Les recuerdo que este y más productos están disponibles para todo aquel que le interese o se quiera hacer de ellos. Visite nuestra tienda y con gusto pues se la enviamos, ok. Bueno, pues sin más, yo me despido, soy Gus Walter, les deseo que tengan muy bonito día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.